Bienvenidos a Ventana Pública. Luego de este proceso electoral, lo estamos esperando aquí en Fusa TV, Gilberto Pedraza y Alfredo Mayorga. Vamos a ver qué sucedió en la parte electoral y al final del programa haremos un pequeño nombramiento acerca de dos tragedias que han sucedido, una a nivel nacional en una mina de carbón en Antioquia y en una mina de carbón en Boyacá, lo mismo que lo que está sucediendo en el Golfo de México en los Estados Unidos con el derrame de petróleo. Pero vamos a iniciar con lo que más nos interesa, la parte electoral en el municipio de Fusagasugá y la parte electoral en Colombia. Tuvimos la elección del doctor Juan Manuel Santos, el próximo presidente de la República de Colombia. Un emocionante discurso de unión, ha invitado a todos los partidos, ha invitado a Antanas Mockus, a Sergio Fajardo, a todo su equipo de trabajo a hacer una unión. Antanas Mockus ha pronunciado también un discurso hablando de ser de centro y no de oposición, de tal forma que va a apoyar proyectos que le parezcan convenientes para el país, pero al igual va a rechazar proyectos que crea que no tienen el respaldo, no merecen el respaldo del Partido Verde. Las elecciones en su segunda vuelta del día 20 de junio dejan varias lecturas importantes que hacer precisamente frente a este proceso electoral. En primer lugar, la consolidación de un partido de gobierno que es el partido de la U. Nótese que el presidente Álvaro Uribe, si bien es cierto que Santos continúa las políticas y los principales postulados de Álvaro Uribe no se había escrito en ninguno de los escenarios anteriores con el partido de la U. El partido de la U es un partido que nació en el 2005 y ahora, luego de 5 años de existencia jurídica, obtiene la presidencia de la República con un candidato inscrito por el partido. Es un hecho político nuevo, importante, frente a la historia constitucional y política de Colombia. Y el otro hecho bien destacado tiene que ver también con el surgimiento de otra fuerza política con un caudal electoral muy importante, que es el del Partido Verde. Si bien es cierto que el antiguo Partido Verde, que se llamaba Partido Verde Opción Centro, había obtenido algunas fuerzas parlamentarias, alguna representación en el Congreso, siempre muy incipiente, en esta oportunidad se trata de una reingeniería, un proceso a un partido político y la obtención de una votación tan grande que lo consolida en este momento como la segunda fuerza política del país y seguramente, como lo anunció el mismo candidato Antanas Mockus, con una vocación de poder permanente, y ya que el escenario que se viene es el de alcaldías y gobernaciones fundamentalmente, y hacia allá apunta el Partido Verde, como todos los partidos del escenario colombiano, pero fue muy claro el candidato Antanas Mockus en decir que el proceso no terminaba, sino que empezaba, y que empezaba precisamente dirigida a sus metas hacia el proceso electoral del año 2012. Bueno, en el proceso del domingo pasado, un proceso que tuvo tres hechos importantes que hicieron que aumentara el abstencionismo en Colombia, como fue el clima. Un día domingo pasado por lluvia totalmente, todo el proceso electoral llovió aquí en el municipio de Fusagasugá, nos consta, fue un aguacero constante todo el día, unos bachecitos en los cuales apenas caía rocío, lloviznaba, pero casi todo el día con unos aguaceros constantes. El otro proceso, pues había unos partidos muy interesantes, se está jugando la Copa Mundo en Sudáfrica, y Brasil jugó a la 1 de la tarde, era algo que estaba llamando mucho la atención. Recordemos que como no tenemos representación futbolística en la mayoría de los mundiales, siempre para estos días nos volvemos brasileros, argentinos, mexicanos, pero la mayor parte de los colombianos brasileros. Entonces el día domingo, los aficionados al fútbol a la 1 de la tarde tenían este compromiso. Y el otro pues era que en la primera vuelta presidencial el doctor Juan Manuel Santos ya había duplicado al doctor Antanas Mockus, al profesor Antanas Mockus, y por ese motivo pues había ya como una decisión tomada por el electorado, de tal forma que eran tres hechos que no hacían ver una riña o una disputa o una necesidad de salir a votar, y el abstencionismo en Colombia tuvo por ende un aumento. Sí, no obstante, a pesar de esos tres fenómenos que usted analiza, Alfredo, podemos ver claramente que la votación, si bien es cierto que fue inferior, tampoco fue lo dramática que se pudo haber pronosticado en alguna parte del día cuando se creía que la votación iba a disminuir de una manera bien importante. La votación finalmente fue superior a los 13 millones de electores, lo cual, aunado a las dificultades que usted ha mencionado, muestran que el pueblo colombiano sí participó democráticamente. Inclusive en muchos eventos veía uno filas de personas mojándose, ingresando a los puestos de votación, lo cual realmente mostraba el fervor
y el deseo democrático de participar y de no permitir que unos pocos escogieran el presidente de la República. Independientemente de que la decisión estuviese enfocada hacia el candidato del partido de la U, Juan Manuel Santos, o hacia el candidato del Partido Verde, o inclusive hacia otras posibilidades electorales, como fue la propuesta por el pueblo de que se votara en blanco. Realmente es destacable ver cómo la cultura política y la cultura democrática del país, y aquí en nuestra ciudad de Fusagasugá, se vivió de una manera bien importante, y eso acrecenta las posibilidades de que los partidos políticos y los nuevos movimientos puedan incursionar de una manera fuerte en el escenario nacional y en el escenario local. Además de las solicitudes de voto en blanco, tuvimos abstencionismo por un cuarto motivo, y es que algunos líderes en Fusagasugá, que en la pasada elección el día 20 de mayo, en la primera vuelta, estuvieron muy activos con sus movimientos, pues al solamente en la segunda vuelta haber dos candidatos presidenciales, los dos primeros en la contienda, los restantes 7 candidatos presidenciales no tuvieron segunda vuelta. Por este motivo no vimos a los líderes, a estos líderes de esos otros movimientos, de esos otros partidos políticos, algunos de ellos los más tradicionales del municipio, votando, y también eso pudo haber afectado que en Fusagasugá hubiese abstencionismo, ¿no? Sí, o sea, en Fusagasugá pasamos del 59% que participamos en la primera vuelta el 30 de mayo a un 55% en este escenario de la segunda vuelta el 20 de junio. Eso traducido en votación significa que mientras el 30 de mayo participaron más de 46.000 electores en Fusagasugá, el 20 de junio participamos 43.000, lo que significa que aproximadamente se disminuyeron en 3.000 votos la participación, pero no obstante que disminuyó el total de votantes, sí aumentaron los votos tanto por Juan Manuel Santos como por Antanas Mocos. Es decir, que de alguna manera, si bien es cierto que los jefes políticos, si bien es cierto que los principales dirigentes, excepto los del partido de la U, que estuvieron muy activos en el proceso, los demás se quedaron un poquito aislados, pero no obstante, los militantes de los demás partidos sí salieron a participar, bien sea a través del voto en blanco o bien sea respaldando a los diferentes candidatos del partido de la U o del Partido Verde. Bueno, vamos a entrar a un corte de comerciales y ya vamos a decirles las cifras de cómo fueron los resultados electorales para la elección del doctor Juan Manuel Santos como presidente de la República. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.